Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 28 del Tratado de Beitza, capítulo tercero, ¿sí? Últimas dos páginas del tercer capítulo, las que tenemos por delante, y empezaremos, Bezrat Hashem, pasado mañana, el cuarto y último capítulo del tratado. Vamos a comenzar arriba de la página donde comienza la Mishnah, y nos va a hablar sobre la prohibición de pesar en Yom Tov, utilizando un instrumento de peso, una balanza. ¿Por qué? Porque eso se llama maasejol, es decir, estamos haciendo una acción que es una acción como lo hacemos en el resto de la semana. Ahora la Mishnah nos trae una discusión si está permitido de hacerlo a través de un shinui, es decir, de cambiar la forma habitual de hacerlo para que no parezca que lo hacemos como en el resto de la semana. Dice así, Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam Basar Keneged Hakeli o Keneged Akofitz. Dice, la persona puede pesar la carne utilizando como contrapeso un utensilio o un kofitz. El kofitz es un cuchillo grande de carnicero con el cual se cortaba la carne. Baja Jamim Omerim, los sabios dicen, en Mashgichin Bekaf Moznaim Kol Eikar. Es decir, no tenemos en cuenta para nada la balanza durante Yom Tov de ninguna manera. Es decir, ni siquiera a través de un cambio se puede utilizar la balanza. Muy bien, nos dice la Gemara. Mai kolikar, ¿qué significa del todo? Dijeron los jajamim del todo, kolikar. Dice Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Afilu le shombro min achbarim. Es decir, yo ni siquiera puedo poner la carne sobre la balanza que está colgada para que los ratones no lleguen a acercarse a esa carne. Amar Rabidi Barabin, dijo Rabidi Barabin, Vehu de Talia Batrita. Dice, ¿y esto cuándo es? Cuando está colgado de su anillo, es decir, que la balanza está colgada en la forma habitual en la cual se pesa. Ahí es cuando no puede poner la carne ni siquiera para protegerla de los ratones. Pero si está puesta sobre la mesa, ¿sí? No parece como que estoy pesando. Y entonces está permitido poner sobre ella carne para vigilarla, que no vengan los animales a poder acceder a ella. Muy bien, continúa la Gemara y dice, Amar viuda Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel, Tabaj, Uman, Asur, Lishkol, Basar, Beyat. Dice un carnicero, que es o sea, es su trabajo, es decir, es experto en ello. Está prohibido que pese con la mano. ¿Por qué? Porque está tan acostumbrado a pesar para vender su carne, que en cuanto toma un pedazo de carne dice, esto pesa 1 kilo, esto pesa 2, esto pesa 1,5 kilos, y entonces sabe evaluar rápidamente con la mano cuánto pesa. Tampoco lo puede hacer en Yom Tov. Amar Rabiuda Mashmuel, dijo Rabiuda en nombre de Shmuel. Tabajuman asur lishkol basar bemaim. Dice, tampoco puede pesar este carnicero experto con agua. ¿Cómo pesa con agua? Toma un recipiente, ¿sí? Con agua, que tiene marcas, pone el trozo de carne y en función de cuánto volumen gana, entonces sabe cuánto pesaba esa carne. Bien, principio de Arquímedes. Entonces tampoco se puede pesar de esa manera. Amar Rabijía Barashi, Asur la Azot, Bet Yad Bebasar. Dice, está permitido hacer un Bet Yad. ¿Qué quiere decir? Me van a faltar hoy muchas palabras, pero todo va a estar bien. Un asa. Un asa, ¿por qué? Porque los carniceros que hacían, recortaban una parte de la carne para que la persona pudiese cogerlo como un asa y así poder transportar la carne. ¿Y por qué está prohibido? Porque es maasejol, porque así es como se hace de manera general en la semana. Amarrabina, ubida share. Dice, pero si el agujero está en medio de la carne, está permitido. ¿Por qué? Porque es un shinui, es un tipo de cambio en la forma habitual de hacer las cosas. Amar Rabuna, dijo Rabuna, mutar la azot siman babasar. Está permitido hacer una señal en la carne. ¿Qué quiere decir hacer una señal? Cortar la carne de una manera particular para señalizar que es tu carne. Quijá de Raba Barrabuna, como hacía Raba Barrabuna, mejatechle atlat karnata. Es decir, que él siempre cortaba su carne haciendo triángulo.
es decir, cortaba su carne en forma de triángulo, y cuando alguien veía carne cortada en forma de triángulo, sabían que le pertenecía a él. Rabbi Hilla, Rabbi Shimon, Rabbi. Rabbi Hilla y Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi, cuando ellos repartían la carne entre ellos, Shoklin manaba que neged maná, es decir, ¿qué hacían? Pesaban un trozo por otro trozo, es decir, un trozo de carne en la pesa para que la pesa quede equilibrada, es decir, no ponía las piedras que se solía poner o cosas así, ponía carne en un lado y carne en el otro para equilibrar la balanza. Y hacían esto cuando Yom Tov. Pregunta la Gemara, ¿qué man? ¿Como quién hacían esto que permitía hacer esto? Lo que era viuda, lo que era banán. Es decir, ni como la viuda, ni como los sabios de nuestra Mishnah. ¿Qué dijo la viuda? La viuda dijo que únicamente se puede utilizar un keli o un kofitz. Y aquí los jajamim dijeron ni siquiera, no se puede uno del todo ocupar. Entonces no es ni como la viuda, ni como Rabbanán. Y que Rabiuda, porque si fuese como Rabiuda, Omer Shokel Adam va a estar Keneged Keli o Keneged Kofitz. Entonces ahí dice claramente Keneged Keli, in Keneged Mide Harina, es decir, con un utensilio puede pesar, pero con otro tipo de cosa no. Mide Harina, lo. Y que Rabanán, y si es como Rabanán, hambre, es más Gijim Bekav Mosna, en colicar, ellos dicen que del todo no se utiliza una balanza. Después la Gemara dice, Inhu de Abud que Rabbi Yoshua. Ellos lo hacían como la opinión de Rabbi Yoshua, de Tanya, como se enseñó en una breita. Rabbi Yoshua me dijo Rabbi Yoshua. Shoklin maná keneged maná beyom tov. Se puede pesar un trozo de carne equiparándolo con otro trozo de carne en Yom Tov. Más Rabbi Yosef, alajá que Rabbi Yoshua. Dijo Rabbi Yosef, alajá es como Rabbi Yoshua. Oil, Utnan, Bibjorot, Kabate. ¿Por qué? Porque en el tratado de Bejorot se enseñó como él está diciendo. ¿Qué se enseñó? Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. Psule hamukdashim hanatan la egdesh. Veshoklin maná keneged maná bebejor. Es decir, los pesulim de los mukdashim, es decir, cuando un animal fue hecho egdesh y quedó pasul, el provecho de ese animal solamente lo puede sacar el egdesh. Y se pesa un trozo frente a otro trozo para un bejor. Ahora, Amarle a Valle, le dijo a Valle, dice, ¿por qué me vas a decir que esto es como Rabbi Yoshua? Dilma, Lohi, a lo mejor no podemos traer prueba de esta Mishnah de que es la opinión de Rabbi Yoshua. O sea, podemos llegar a decir que Rabbi Yoshua no opina como la Mishnah. ¿Por qué? Atkan lo que ama Rabbi Yoshua, aja, ela, deleka, bizayon kodashin. Abalhatam de Ika Bizayon Kodashim. Dice, no, a lo mejor aquí Rabbi Yoshua nos permitió pesar maná keneged maná en Yom Tov. ¿Por qué? Porque no hay un desprecio, perdón, porque no hay un desprecio de los Kodashim. Pero aquí, si llego a pesar así, que voy a estar despreciando los Kodashim, también Rabbi Yoshua va a estar de acuerdo que está prohibido pesar maná keneged maná. Y Nami. Entonces, de la misma manera, podemos decir, según de la otra manera, Atkan, lo que hambre Rabanan Hatam, hasta aquí nos dijeron los sabios ahí que está permitido en el mejor, Ela, ¿por qué? Porque en realidad está vendiendo el mejor y en la venta no hay forma, no hay en Ader Lishkol Maná Keneged Maná, es decir, la forma de cuando se está vendiendo, no se pesa un trozo de carne por otro. Por lo tanto, está permitido Mishum de Lome Haze que Ubdin de Hol. Entonces está permitido, ¿por qué? Porque no parece que está haciendo una acción de semana, porque cuando se vende carne, no se vende de esta manera. A Balaja, pero aquí, en cuanto a Yom Tov, ¿sí? Ellos están en desacuerdo con la carne. Normal, maná keneged maná. ¿Por qué? Que Ubadin de Hol, de Mejaz de Ubadim le Hol, es decir,
En cuanto a Yom Tov, que ellos están en desacuerdo con la carne. En la discusión sobre la carne, también en la semana, la forma de pesar es maná keneged maná. Por lo tanto, si lo hace así, va a parecer que está haciendo Obadín de Hol y ahí no van a estar de acuerdo los sabios. Pero la Gemara explica un maase entre Rabbi Hilla y Rabbi Shimon ben Rabbi. Ahí estaban discutiendo sobre maná keneged maná. Es decir, lo que nos contó ahora la Gemara, que ellos cogían y pesaban un trozo por otro. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que ellos estaban, que eran muy meticulosos de poder dividir la carne de partes iguales y no dejaba pasar el uno por el otro. Pregunta la Gemara, le membra de Kab de Adade. ¿Qué vamos a decir entonces? Que eran Kabdanim uno sobre el otro. Veja Anhu Shav Benita de Atu Leberrabi. Es decir, y una vez trajeron pescados a la casa de Rabbi. Shivad aquí, ¿sí? 7 pescados que trajeron a la casa de Rabbi. Veishtaka Hamesh Minayu Berrabi Hilla. Y Rabbi Hilla tomó 5 pescados para su casa. Pero Capit Rabbi Shimon Berrabi. Y a Rabbi Shimon Berrabi no le dio, o sea, le dio igual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos decir que eran meticulosos de repartirse las cosas de manera igual? Responde la Gemara y dice, Amar Rab, dijo Rav Papa, Amar Rav Papa, Shade Gabra Benayu. Es decir, había otra persona junto con ellos. Y tenemos que decir que eran y Rabbi Hilla, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, y Rabbi Shimon, Berrabi Ubar Kapara. Es decir, que tenemos que decir que había otras personas, que no era, como dijimos, solamente entre ellos dos. Y entonces eran, Rabbi Hilla y Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, o que era Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi, y Bar Kapara. Muy bien, nos dice la Mishnah. En Mashhizin etasakim beyom tov. Es decir, no se afila el cuchillo en Yom Tov. Abal mesiah al gabe haberta. Pero lo que sí puedo hacer es pasar un cuchillo sobre el otro. Porque, ¿cuál es la diferencia? Primero, es un tema de obadim de hol. Es decir, la forma habitual de afilar el cuchillo no es uno sobre el otro, a pesar de que ahora está de moda. Pero antiguamente, ¿cuál es la forma normal de afilar el cuchillo? Pasarlo por la muela, por la piedra. Bien, pero pasar un cuchillo con el otro no era la forma habitual. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo con un shinui. Muy bien, nos dice la Gemara, Amar Rabuna, lo shanuela, bemashchezat shel even. Es decir, esto únicamente nos está hablando de una afiladora de piedra. Abal mashchezat shel etz, pero si es una afiladora de madera, perdón, mutar está permitido. ¿Por qué? Porque va a afilar, no es la manera habitual. Y va a afilar menos, peor. Amar viuda Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel, de Amarta Shel Eben Asur, esto que me está diciendo que utilizar una afiladora de piedra está prohibido, lo amarán la lejareda, lo dijeron únicamente para qué, para afilar el cuchillo. Abal, lehavir, shamnunit, pero para quitar, para limpiar el cuchillo de la grasa que está pegado sobre ella, mutar está permitido. Ahora dice, Miklal, de Beshel Etz Afilu, leja de Danami mutar. Dice, espérate, si me estás diciendo, Imken, Yotzelefi de Barab, sale de estas palabras, que con una afiladora de madera está permitido, para afilarla también estaría permitido. Y Kademat Nile. Entonces, según las palabras de la viuda, van a la cefa, al final de nuestra Mishnah, donde dice Besheletz mutar. Ahora dice, Amar la viuda Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel, de Amarta Besheletz mutar, lo ambrinanela le avir shamnunit. Es decir,
Esto que hemos dicho que está permitido para quitar la grasa, está hablando de qué? Del final, es decir, de la afiladora de madera. Abaleja de da azur, pero afilarla, incluso con una de madera, está prohibido. Miklal de Beshel Eben, afilu le avir shamnunit azur. ¿Por qué? Porque para la de piedra, incluso para quitar el shamnunit, la grasa, está prohibido. Y que además hay quienes explican las palabras de la viuda de otra manera. Amadnitin, sobre la Mishnah, sobre las palabras de Rabuna, dice, en mashchizin etasakin beyom tov. No se afila el cuchillo en yom tov. Amar de viuda, dijo la viuda a Shmuel en nombre de Shmuel. Lo shanuel alejadera. Esto que enseñaron es para afilarla. Abalehavir shamnunit mutar, pero para quitar la grasa está permitido. A miklal de algabe jaberta, afilo de jadanani mutar, puesto que pasar un cuchillo sobre el otro incluso está permitido para afilarlo. Perdón. Ahora, veika de matne le asefa. Es decir, y si venimos a enseñar sobre el final de la Mishnah, Abal Mesiá al Gabeja Bertá, dice, puesto que dice que la puedes pasar sobre su compañero, un cuchillo sobre el otro. Amar Rabbi Amar Shmuel, dijo Rabbi en nombre de Shmuel. Los Shanuel al Leavir Shamnunit. Esto fue enseñado para quitar la grasa. Abal Lejadedad azul, pero para afilarla está prohibido. Miklal de Mashhezet afilu leavir shamnunit azul. ¿Por qué dijo esto? Porque con la Mashhezet, con el afilador, incluso para quitar la shamnunit, la grasa está prohibido. Mantana de Mashhezet azul. ¿Quién es el sabio que opina que incluso para quitar que sobre el afilador está prohibido? Amar Rabjizda dijo Rabjizda, de lo que es la viuda, no es la opinión de la viuda. De Tania, como se enseñó en una breita, en Ben Yom Tov le Shabbat, el Augel Nefesh Bilbal. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Shabbat y Yom Tov? Únicamente aquello que tiene que ver con la preparación de alimentos. Viuda, la viuda dice, Matir Av Machshire Ogel Nefesh. Incluso las cosas que yo hago para poder hacer Ogel Nefesh, para poder comer. Es decir, no solamente la preparación de la comida, sino aquello que me va a permitir preparar la comida. Amarle Raba le Rabjizda, le dijo Raba a Rabjizda, Darshinan Mishmach. Es decir, ¿acaso es posible enseñar esto en tu nombre? Que la halajá es como Rabbi Yehudá. Amarle le dijo, Yeheraba de kol que hane mile me aliata tidreshum mishmi. Dice que sea la voluntad de Hashem, que cosas tan correctas sean siempre enseñadas en mi nombre. Amar Rabbi Nehemiah, Bere de Rabbi Yosef. Dijo Rabbi Nehemiah, dijo de Rabbi Yosef. Haba kamena kame de Raba. Yo estaba parado delante de Raba. Vehabeka Ma'abar esquina afuma de Didecula. Es decir, yo estaba viendo como él, como Raba, estaba afilando en Yom Tov su cuchillo, ¿sí? Contra una palmera. Amarle le dijo, Lejadeda Ka'abid Mar, ¿estás afilando el cuchillo? O sea, ¿lo pasas así para afilar el cuchillo? O le abir shamnunit, o para quitar la grasa. Amarli me dijo, le abir shamnunit, luego para quitar la grasa. Sin embargo, dice, vejaziti le da'ate de dilhadeda ka'abid. Pero yo vi que en realidad lo que él quería era afilarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Kasabar alajá de morinka. Es decir, ¿qué quiere decir? Que efectivamente Raba pensaba que la alajá es así, que se puede afilar, pero no se enseña públicamente la alajá de esta manera. Otra historia parecida, dice Amar Abaye, dijo Abaye, Jaba camina, camé de mar. Yo una vez estaba delante de Rab,
de mar, perdón, Habaka, Meabe Sakina, Ashifta de Rejaya. Es decir, estaba pasando el cuchillo por el borde del molino de trigo. Veámosle, y le pregunté, ¿le jadedaka va emar o le abir shamnunit? ¿Qué lo está afilando el cuchillo o le está quitando la grasa? Amarli me dijo, le abir shamnunit, para quitar la grasa. Lejaziti, le date, de lejadedá kaabir. Y yo me fijé que en realidad su intención era afilarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Kasabar, que él opina, alajá, ven morinka. Es decir, que en realidad es la alajá que se puede, pero no se enseña públicamente de esa manera. ¿Para qué? Para que la gente no venga a despreciar el día de Yom Tov. Si se enseña públicamente que se puede hacer así, entonces la gente va a venir a despreciar y a hacer otro tipo de labores similares, despreciando y profanando el Yom Tov. Ahora los Jajamim decretaron sobre los shohatim que hagan ver sus cuchillos a un sabio antes de hacer la shejita. Entonces pregunta la Gemara. Dice, Iba y Eleu, vinieron a preguntar, Maule arot sakin le jajam beyom tov. ¿Acaso se puede mostrar el cuchillo de la shejita a un jajam en Yom Tov? Es decir, a una persona que le va a evaluar si ese cuchillo está bien o no. ¿Acaso se considera esto maasehol, una acción como en el resto de los días de la semana? ¿Por qué? Porque lo hace Befares, ya lo sé abiertamente. Bien. Rav Mari, Bere de Rav Bizna, Share. Rav Mari, el hijo de Rav Bizna, permitía. Rabanán Nasre, y los sabios prohibían. Rav Yosef, Amar, y Rav Yosef dijo, Talmid Jajam Roele Atzmo, Umashila la Ajeri. Es decir, que un Talmid Jajam lo tiene que hacer por sí solo en privado. Él mismo puede verificar su cuchillo. Llamar Rav Yosef, dijo Rav Yosef, Sakin She'amad. Es decir, un cuchillo que se dañó, es decir, perdió filo. Mutarle a Jadedad en Yom Tov. Está permitido afilarlo en Yom Tov. A pesar de que a priori que se empezó a deteriorar en la víspera de Yom Tov, está permitido afilarlo durante Yom Tov. Y no venimos a decir, ¿sí?, que podía haber hecho en la víspera de Yom Tov. ¿Por qué? Porque aún no se le había pasado por la cabeza ayer que necesitaba afilarlo, sino que pensó que todavía iba a poder utilizarlo durante Yom Tov de esa manera. Y ahora necesita el cuchillo en Yom Tov para hacer la shejita. Pero si se empezó a dañar en la víspera de Yom Tov, está prohibido afilarlo. ¿Por qué? Porque su defecto ya es conocido y era antes de Yom Tov, lo podía haber reparado antes de Yom Tov. Vejane Mile, esto de que está permitido, de Pasca Agav Dujaka. Es decir, cuando que podía cortar con ese cuchillo apretando con fuerza aún. ¿Sí? Pero si no puede cortar del todo con el cuchillo, está prohibido. ¿Por qué? Porque es una tirjayetera, porque realmente va a ser una molestia, un trabajo demasiado excesivo para el día de Yom Tov. Darash Rav Hizda Veitema Rav Yosef. Enseñó Rav Hizda y quienes dicen que fue Rav Yosef. Ejat Sakin Shenivgema Vejat Shaput Shenirzam. Es decir, ya sea un cuchillo que se estropeó, es decir, que perdió filo en Yom Tov, es decir, ¿acaso está prohibido arreglarlo? O un shapud, es decir, un espeto, no un espeto, una brocheta que se dobló, ¿sí? ¿Acaso está permitida volver a ponerla recta? Dice, Ehad Gerifat Tanur Bekirai, perdón, y un Grifat Tanur Bekirai, es decir, perdón, un segundo. Es decir, el Grifat Tanur Bekirai es una especie de rastrillo, ¿sí?, que se utilizaba para que cuando se caía el recubrimiento del horno o del
kiraim, de la hornalla, entonces se pasaba ese rastrillo para limpiar, ¿sí? Para dejarlo de nuevo apto al uso, y se torció nuevamente. Y entonces en Yom Tov, Banu le machloket Rabbi Yehuda be Rabbanan. ¿Acaso se puede todo eso enderezar y arreglar? Afilar, enderezar, etcétera. Hay una discusión entre Rabbi Yehuda y los sabios. De Tania, como se enseñó una vereita. En Beyom Tov le Shabbat, el Ochel Nefesh Bilbat. La única diferencia que hay entre las leyes de Yom Tov y de Shabbat es aquello que yo puedo preparar comida únicamente. La viuda matir, av machshire Ochel Nefesh. La viuda permite incluso aquello que es necesario para que yo pueda preparar comida. Es decir, los machshire Ochel Nefesh. Ahora dice, Maitama de Tanakama. ¿Cuál es el motivo del primer sabio en nuestra enseñanza? Es decir, ¿por qué se permite Ogel Nefesh solamente y no los Machshire? De Amar Kra, que dice el versículo, asher yachel Ogel Nefesh, pero aquello que tú vas a hacer para que se pueda comer toda persona, Hu levado yaase lachem. Ello solamente harás para vosotros. Ahora, del hecho de que dice Hu velo Machshirad. Ello, pero no lo necesario para ello. Pero Rabbi Yehuda, ¿qué opina? Amar Kral Lahem. Es decir, levado y hace Lahem. Haréis para vosotros. ¿Qué quiere decir para vosotros? Lahem, lejol sortejem. Para vosotros, para todas las necesidades. Es decir, incluso los machshirim, las acciones que te lleven a poder disponerte a poder cocinar. Betanakama. Y entonces, ¿por qué el primer sabio no explicó Lahem? Haketiv Lahem, está escrito Lahem, ¿cómo lo explicas? Amarleja te va a decir, Lahem, Lenojim, ¿para qué está escrito Lahem en la Torah? Para decir que para vosotros vais a poder hacer esto, pero no para un no judío. Pregunta la Gemara veída, es la viuda, Nami, Haketivu, entonces para la viuda que él opinó, utilizó el Lahem para decirlo en Makshirim, pero también dice, levado, solamente ello. Entonces, ¿cómo se arregla con esto? Responde Gemara, Amarleja, Ketivu, Uchtiv Lahem. Es verdad que está escrito Hu, pero también está escrito Lahem. Pero Kasha, no hay dificultad. Kan Makshirim, Shefar la Sotan, Merev Yom Tov. Es decir, uno está hablando de los Makshirim, de los preparativos que se pueden hacer desde la víspera de Yom Tov, que está prohibido hacerlos durante Yom Tov mismo, y por eso dice Hu levado, solamente ello, Velo Makshirav, que los podías haber hecho antes de Yom Tov. Cambio Mashirim, y el lajem, ¿para qué es? Para aquellas preparaciones que no podías haber hecho antes de Yom Tov, que esas se pueden hacer en Yom Tov. Ahora, Amar Rabiuda Mashmuel, dijo Rabiuda en nombre de Shmuel, Sheput Shenitzeraf, es decir, esa brocheta que se torció su punta. Perdón, la brocheta anterior, la que hemos visto antes, Nirtzam, no es que se torció, sino que su punta se rompió, el pincho. Aquí es que se torció. Asur letakno be Yom Tov. Si se torció, está prohibido enderezarlo en Yom Tov. Dice la cámara, pshita, esto es evidente. Responde la cámara y dice, lotzija, de afalgab, de mi pshit vide. Es decir, ¿por qué es necesario que me enseñen esto? Es decir, evidentemente yo no puedo coger la brocheta y empezar a darle golpes con el martillo para arreglarlo. Es Yom Tov. Dice, ¿por qué? Porque a pesar de que yo lo podría doblar con la mano, dice, incluso con la mano está prohibido, no solamente a través de utilizar un utensilio. La Amar viuda Mashmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel, Shapud Shetzalu Bobasar, una brocheta en la cual se cocinó carne. Al sur le talteló Yom Tov, está prohibido desplazarlo en Yom Tov una vez que ya se acabó de asar. ¿Por qué? Porque es maus, es decir, es algo que es desagradable y entonces se convierte en mukse. Rav Ada Baraba Amar Rav Malkio, dijo Rav Ada Baraba en nombre de Rav Malkio, Shometo, un manijo Bekeren David, sabes que lo vas a inclinar y lo vas a dejar en un lado. ¿Qué quiere decir? Lo vas a desplazar, lo que se llama tiltul minatzad, de una manera indirecta. Lo vas a mover y entonces ahí no va a haber problema. Amar Rabjía,
Barash llamar Rabuna, dijo Rabjía Barash en nombre de Rabuna. Beusha y Eshalab, que dais basar. Esto es únicamente cuando todavía le queda un kazait de carne. Porque si no llegas a tener carne del todo, ni siquiera Tiltul Minatzad estaría permitido. Aquí estamos hablando de todas formas que hay carne, ¿sí? Suficiente para desplazarlo. Rabina, Amar, dijo Rabina, Afalpiche en alab basar mutarle tal tron, que no quede carne se puede desplazar. Mide dejaba akots birshut arabim. Es decir, ¿por qué? Porque está permitido desplazar de a poco menos de 4 amot, ¿sí? Para que algo puntiagudo, como una especie de espina ¿sí? En el dominio público. Si una persona se encuentra algo así en el dominio público, que es peligroso, que alguien se puede hacer daño, entonces que yo lo puedo mover de a poco, menos de 4 amotas cada vez, y echarlo a un lado. De la misma manera, esta brocheta la puedo desplazar de a poco y dejarla al lado para que nadie se dañe con ella. Ahora, aquí hemos traído una enseñanza en nombre de Rav Malkio. Llamar Rav Hanina, verde de Raba Ika. Dijo Rav Hanina, el hijo de Rav Ika. Shapud, Shefajot, Regumot, Rav Malkio. Es decir, tenemos a lo largo del Shas algunas enseñanzas que vienen en nombre de Rav Malkio, como esta que hemos traído aquí, y otras que vienen en nombre de Rav Malkia. Para que la gente no se equivoque, nos está trayendo una regla mnemotécnica. Entonces dice Shapud, que es esta ley, ¿sí? Shefajot, Regumot. Son de Rav Malkio. Ahora dice Blorit, Efer Makla u Gevina son de Rav Malkia. Rav Papa dijo Matnitin u Matnita. Entonces, para acordarnos que dice la Mishnah, cuando las palabras son dichas para explicar una Mishnah o una Bereita, o para fijar una alajá, como uno de los Tanaim, ¿sí? Neemru lefaresh, esta Mishnah, perdón, Queja Tanaim, ama Rav Malkia. Eso lo dijo Rav Malkia. Pero cuando dijeron Shema Ata, una alajá que fue dicha por otras personas, ama Rav Malkio, eso lo dijo Rav Malkio. Vesimanaj. ¿Y cómo te vas a acordar de eso? Matnitim Malketa, es decir, la Mishnah Malketa, Malkia es como Melech, Matnitin, entonces la Mishnah, las dos van por Mem y es Matnitin Malketa. Mai Benayu, ¿cuál sería la diferencia? Ika Benayu Shefajot. Es decir, la única diferencia que hay es sobre esa ley que fue traída sobre las Shefajot, sobre las sirvientas, que dice aquí que fijó la halajá, como Rabbi Eliezer, que dijo que una mujer tiene que hacer trabajo para su esposo, incluso que el marido le trajo 100 sirvientas. Algo tiene que hacer la mujer para su esposo. ¿Sí? Y ella no puede venir a decir que las sirvientas que trajo no están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque el marido puede venir a decir, yo no quiero que mi esposa esté ociosa todo el tiempo, quiero que algo haga. Muy bien. Por último, tenemos una última Mishnah hoy, dice así la Mishnah, Lo yomar Adam letabach shekol li bedinar basar, abal shochet mejalek benehem. Es decir, la persona no le puede venir a decir en Yom Tov, dice, dame carne por un valor de un dinar, la moneda. ¿Por qué? Porque está prohibido recordar la cantidad de dinero que quiere en el momento de la compra, para que no parezca como que está haciendo un negocio y que está prohibido en Yom Tov. Pero le puede decir al carnicero sin fijar una cantidad de dinero. Y dice, después vamos a repartir
y lo pagará después de Yom Tov. Dice la Gemara, Eji ¿cómo va a hacer entonces? ¿Cómo va a repartir? ¿Cómo va a calcular lo que le debe? Esa persona que quiere repartir, solamente, que quiere tomar solamente una parte pequeña del animal, ¿cómo va a definir y le va a decir al vendedor cuánto él quiere sin recordarle la cantidad de dinero? Responde la Gemara que todos los carniceros repartían la carne, los animales, de una manera similar. Y los clientes le decían, dame esta parte o media parte. Es decir, tenían una cantidad fija, ¿sí? Y entonces sobre esa cantidad fija, la gente decía, dame una cantidad fija, media cantidad fija, un cuarto de cantidad fija, una y media de cantidad fija. Y así ya sabían, sin necesidad de recordar, de mencionar el dinero. Ahora, en cada lugar lo llamaban de una manera diferente. Dice así, Kija, como se acostumbraba, en Sura, besura de hambre, como decían en Sura, dice tarta upalgu tarta. Es decir, a esa cantidad fija la llamaban tarta. Entonces yo quiero tarta y media tarta. ¿Sí? Tarta de chocolate no. Tarta es el nombre de esta parte. Ahora, Benarash, en el lugar llamado Narash, hambre, Helka upalgu Helka. Dame Helka, un trozo y medio trozo. De Pumbedita, hambre, en Pumbedita, ¿cómo lo llamaban? Uzia upalgu uzia. Lo llamaban uzia, a la medida estándar. ¿Sí? Entonces podías pedir un uzia, medio uzia, un cuarto de uzia o así. Benahar pekod, ubemata mejasia hambre, es decir, en este lugar llamado Nar Pekod y en la ciudad de Mejasia, ¿cómo lo llamaban? Riva. A la porción estándar la llamaban riva, perdón, y había media riva. Bien, y así era como se podía comprar la carne sin especificar cuánto dinero, sino solamente decían cuántas partes querían de esa carne. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos un excelente día. Tizkul Shaim Rabot, una buena salida de Pascua, de la fiesta. Y Bezrat Hashem, nos encontraremos mañana para estudiar y acabar este tercer capítulo de Masejet Beitza. Muchas gracias, Kisku y nos encontramos mañana.